Bueno, en este laboratorio la primera parte de lo que hay que hacer es crear un nuevo proyecto. Vamos a archivo nuevo proyecto, perdón, a abrir un proyecto. Vamos a la carpeta que descargamos de la plataforma, la Files Starter Exercise 1 con tosoconf y le damos a abrir. Esa es entonces nuestra primera actividad. Luego el manual nos propone que una vez haya sido cargada la aplicación, vayamos y exploremos una primera página. Esta página se llama la página index. Entonces, a la derecha en el explorador de soluciones, buscamos un archivo llamado index y le damos doble clic. Una vez nos cargue en la parte de la izquierda, vamos a explorar entonces el link que dice nav. Notamos entonces que tiene una hoja de estilos relacionada que se llama nav.css y debajo también notamos que en el documento existe una sección llamada PageNav que contiene algunos enlaces. La siguiente parte del ejercicio consiste entonces en correr la aplicación. Podemos darle clic en el botón verde que está en el Visual Studio o darle F5. Se nos cargará una ventana y en ella podemos ver que la página tiene un menú arriba, un conjunto de enlaces que no tienen un formato. Están sencillamente puestos uno al lado del otro. Muy bien, con esto en mente, vamos a la segunda parte de la actividad, la tarea número 2. Cerramos el Internet Explorer o detenemos la ejecución de la aplicación dándole Shift F5. Abrimos la página de estilos nav.css y vamos entonces a reemplazar o a comentar debajo algunas de las reglas. La primera que se nos pide es la nav.pag-nav. En esta regla debemos agregar algunos atributos, entonces copiamos y pegamos debajo el nombre del selector y miremos qué nos proponen entonces en el manual. Podemos poner un fondo de color 1D, 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 copiamos entonces el background, escribimos background-color, dos puntos, numeral 1D, 1D, 1D. Escribimos punto y coma al final, luego nos propone que el tamaño del interlineado, el line height, sea de 6 rem. Copiamos entonces line height, dos puntos, 6 rem. Recordemos que el line height tiene un separador de un guión entre line y height. Luego nos pide que pongamos el tamaño de la fuente, el font size, en 1.7 rem. Copiamos entonces font size, 2.1.7 rem, punto y coma. Muy bien, hasta ahí esa regla. Luego nos pide que debajo modifiquemos pack.nav, el container en este caso, entonces copiamos de nuevo el selector. Podemos comentar el que está arriba o copiarlo desde el manual, en este caso lo copiamos desde el manual. Y lo que vamos a hacer es entonces a crear un contenedor que sea de tipo Flexbox. ¿Sí? Recordemos que si estamos utilizando Microsoft Internet Explorer, debemos agregar el prefijo "-ms". Ponemos entonces display dos puntos "-ms flexbox", punto y coma para poder obtener este estilo. Muy bien, vamos a previsualizar entonces nuestra aplicación. Escogemos Internet Explorer como navegador y miramos cómo está cargando. Vemos entonces que ahora la barra está sobre un fondo negro y ha cambiado un poco la distribución de nuestros enlaces, que se parece a la gráfica que nos propone el manual. Vamos a hacer entonces la tarea número 3, que dice que modifiquemos el nav.page nav a, o sea que serían las anclas de cada uno de ellos. En este caso vamos a quitar el comentario y agregarle directamente la regla a esta parte del comentario. Dice que el display debe ser de tipo bloque, entonces ponemos display dos puntos block. Dice que el mínimo ancho debe ser de 9 rem, entonces ponemos min width, no minimum, sino min width de 9 rem. Muy bien, luego nos pide que pongamos el top y el bottom, el padding de estos dos pedazos en 0 y que le pongamos a la derecha de la izquierda 1.8 rem. Una forma de hacerlo sería entonces poniendo padding 0, 1.8. Recuerden que es padding en singular, hay que quitar la S que está en el enunciado. Luego ponemos la alineación del texto al centro, entonces le podemos poner la propiedad text a link, dos puntos center y punto y coma. Y bueno, finalmente tenemos aquí una transformación de texto a mayúscula. Para obtenerla podemos utilizar la propiedad text transform y le ponemos el valor uppercase, que significa entonces que todo esté en mayúscula. Hay que poner el color del link
en C3, entonces escogemos Color y ponemos numeral C3, C3, C3. Hay que agregarle a la derecha de cada link un borde de un píxel utilizando el color 3D, 3D, 3D. Utilizamos entonces la propiedad border, right en ese caso, dos puntos, le ponemos un píxel del color 3D, 3D, 3D. También hay que poner una pequeña sombra detrás del texto, entonces utilizamos el atributo text shadow, text menos shadow, dos puntos de un píxel, un píxel, un píxel, y de color negro. Luego dice que finalmente el texto debe mostrarse en mayúscula. Ya lo habíamos puesto en la propiedad anterior. Creo que aquí el manual tiene un error. Creo que más adelante lo vamos a ver que les falta una característica. Bueno, con esto ya el menú se debe ver un poco diferente. Vamos a ver si se ve como en la presentación. Le damos Shift F5, nos vamos a nuestro explorador. Perdón, le damos F5 y vemos cómo entonces aparece la navegación, pero se diferencia porque falta un elemento. Le falta eliminar la raya por debajo, que creo que es lo que les mencionaba, que el manual estaba diferente, entonces le ponemos la propiedad text decoration en none, que significa que no tenga la raya por debajo. Lo ejecutamos de nuevo y vemos que se parece un poco más al de la presentación. Muy bien, ahora vamos a seguir modificando nuestra regla de estilos. Dice que entonces al primer hijo de la navegación le pongo un estilo especial, quitamos entonces el todo y ponemos una regla dentro del elemento. Y dice que quiere que el borde sea de color numeral 3D sólido, perdón, de un píxel y en puntos. Luego dice que hay que aplicarle una regla cuando ponga el mouse por encima. Entonces comentamos el siguiente navegador, la siguiente comentario, descomentamos más bien, quitamos el asterisco y ponemos que la fuente sea de color E4, 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 E4 y que el color del fondo sea negro. Esto lo obtenemos con background menos color dos puntos black. Le damos punto y coma y continuamos entonces con el cambio para el menú activo. En este caso nos dice que necesitamos utilizar una propiedad de gradiente. Le quitamos el comentario de nuevo a la propiedad anterior. Nos había faltado en el anterior quitar ese todo. Y bueno, ponemos que entonces que el color de la letra sea blanco y que el background sea una propiedad lineal. Si no nos acordamos, buscamos en internet. Podemos buscar en la referencia que yo les doy o en W3 School. Entonces ponemos menos S menos MS, la lineal gradiente. Luego vamos a cambiar la propiedad hover. Dice que necesitamos la letra en blanco. Le ponemos color dos puntos white. Esta es muy sencilla. Y hasta ahí entonces debería verse un poco mejor nuestro menú. Bueno, vamos a continuar entonces con la tarea siguiente. Dice entonces que quitemos el comentario del enlace que está activo y que le pongamos una propiedad que dice que está en bloque, que el display está en bloque. Entonces ponemos display dos puntos bloque. Debemos experimentar un poco con la propiedad alto, ancho del borde para poder que se acomode donde debe ser y que se vea como está en el ejemplo, ese pequeño como corbatín invertido. La guía nos propone entonces un texto que podemos agregar como texto inicial para que podamos hacer nuestros experimentos. Copiamos ese para que miremos a ver cómo se va ajustando el contenido y después de algunos intentos podemos ver cómo nuestro contenido va cambiando. Si ven, arranca, digamos, arriba, con un color negro. Y lo que podemos es entonces comenzar a variar estas propiedades para que miremos entonces cómo hacemos para que quede un poco más abajo como está en la gráfica y no tan arriba y con el color que está ahí. El color del triángulo es 8D, como está en la presentación, 8D 0606. Cambiamos el color y ya vemos que se parece un poco más al de la presentación. Muy bien. Y bueno, entonces aquí vamos a hacer el método rápido. Comentamos el que está abajo porque en el de abajo también necesitamos que aquí nos quede algo similar, pero ya no es el border right sino el border left para poder obtener el triángulo invertido. Ya tenemos nuestros dos bordes, pero pues les falta ajustarlos en cuanto al alto
y en cuanto al ancho. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es entonces terminar de ajustar estos valores y damos clic, una vez los ajustemos, en las otras ventanas para que veamos que efectivamente la propiedad link ha sido cambiada. Aquí los valores finales que obtuvimos después de hacer algunos ajustes en esta propiedad. Muy bien, después de hacer todo esto cerramos el Internet Explorer y vamos a hacer entonces el ejercicio número 2.